Bienvenidos a Desvendando Noticias en esta noche de miércoles 1 de noviembre. Queríamos hablarles de un tema que llegó a nuestras manos gracias a una gran suscriptora del canal que reside en el área de Cataluña. Y pues es un documento que la verdad tiene mucho para decir y compartir de un tema que quizá habíamos escuchado por ahí, digamos, y que ahora pues con todo el conocimiento, lo que hemos leído de las edificaciones, podría darnos una pista más en estas piezas del puzzle que llaman, ¿no? Le pusimos de título La ciudad de cúpulas en sincronía con las líneas ley. Y es que hemos escuchado ese término, líneas ley. No sabíamos del trasfondo, y curiosamente una compañía arquitectónica o una mobiliaria comparte esta información. Lo más curioso es que no esperaríamos que una compañía mobiliaria comparte ese tipo de cosas, ¿no? Es la ciudad de Barcelona, como pueden ver ustedes ahí en la miniatura. Se puede ver que esta ciudad está bien alineada, o sea, uno ve lo que son los edificios más la Basílica de la Sagrada Familia ahí en el centro. Mucha gente ha comparado esta ciudad como con un circuito eléctrico, ¿no? Como con una tarjeta madre de computadora, donde se ve alineado todo por acá, ¿no? Más lo que es la parte central de la basílica esta de la Sagrada Familia. Para empezar, aquí tenemos el documento que se nos comparte, se llama Barcelona, Cúpulas y Líneas Ley. Y si ustedes ven la fecha, es 2012. Es bastante, o sea, estamos hablando de más de 10 años. Entonces, como pueden ver, es un sitio de lo que llaman SlideShare. Es como varias gente que hace, digamos que, publicaciones en manera de presentación, así como tipo PowerPoint. Usan este sitio, SlideShare. Lo que hicimos fue transferirlo a una presentación de Google Slides. O sea, Google Slides es como si fuera el equivalente a PowerPoint estos días, ¿no? Que lo tenemos por acá. Pero ¿quién comparte esto? Lo más interesante es que venimos a este sitio que se llama Biohabitabilidad, Espacios en Armonía. Entonces, como pueden ver, o sea, no tienen que ver esto porque ya lo pusimos en un documento aparte, pero una compañía o una mobiliaria de construcción de edificios y todo ese tipo de cosas comparte ese tipo de documento que lo vamos a leer. Ven ahí mapa de líneas ley, no sé qué, dato acá al fondo, ¿no? Biohabitabilidad, espacios en armonía. Ahí está la información. Todos estos documentos, los links están en la descripción, ¿no? Ven el tipo de temas. Estamos hablando de cosmotelurismo. No nos hemos metido a ver más de esta página, pero al parecer ellos toman en cuenta todos estos temas que quizá para la ciencia no son atractivos, ¿no? O sea, cosmoteurismo, o sea, alguna conexión con el cosmos, ¿no? Acá geoenergías. Ven el tipo de líneas Hartmann, Curie, tectónicas, aguas subterráneas, mapa mundial de las aguas. O sea, no hemos de verdad tenido el tiempo de examinar más, pero una mobiliaria que te hable de estas cosas, pues habla mucho de los que la fundaron, ¿no? Tal vez tengan mucho conocimiento que nosotros, o que muy pocas personas tienen, pero bueno, de todo lo que se comparte acá, nos quedamos con este documento que se llama Líneas Ley. Biohabitabilidad, espacios en armonía, ¿no? Vamos a leer y después mostramos el documento donde hablan específicamente de Barcelona. Dice por acá, líneas ley, radiaciones de energía positiva. El nombre de leyes o líneas ley se debe a un arqueólogo aficionado. Entonces, un arqueólogo aficionado llamado Alfred Watkins, quien publicaría su libro Old Straight Track Broad en 1921. Entonces, este es un tema que ya tiene más de 100 años, ¿no? Y acá obviamente el mapa no se ve muy claro, no, muy pequeño, como pueden ver, no se puede hacer más grande, pero ahí se puede ver, por ejemplo, obviamente no se ve a la claridad, es una imagen, pero eso es lo que llaman las líneas ley, ¿no? Vean que él está basándose en España, obviamente, donde hay puntos, alineaciones de un punto a otro, se marcan en círculos, se forman triángulos. El asunto es que ya habíamos escuchado este tema. Lo que este documento habla es de que edificios en Barcelona siguen la alineación de las líneas ley, ¿no? Entonces vamos a leer. Dice, las alineaciones rectas entre lugares sagrados o de poder están consideradas como rutas de energía. Es como si debajo de la tierra estuviera marcado el camino entre un lugar y otro por una fuente de energía
que unía los lugares sagrados del mundo con líneas. ¿Ok? Sin entrar en tema religioso, que también ahí muchos dan sus explicaciones con mapas espirituales y batallas del bien y el mal, según hipótesis no científicas, para que quede claro, todo esto parece que es una teoría o una propuesta que al parecer no cabría en el sistema científico, digamos, oficial. Pero bueno, vale la pena leer y a ver qué proponen, ¿no? Las líneas ley, líneas de luz, líneas de energía, líneas espirituales, entre otros nombres, ¿ok? Se localizan en la mayoría de los lugares sagrados del mundo, como los círculos de piedra o monumentos megalíticos, iglesias, cementerios, ¿ok? Etcétera. Entonces dice, como los círculos de piedra o monumentos megalíticos, iglesias. Es alinear todos esos tipos de construcciones, edificaciones y como que están en línea recta, ¿no? A nivel de mapa. Ok, después dice, entre las teorías sobre el posible origen de estas fuentes o puntos focales, en inglés vortex point, se cuentan la arquitectónica y la de geometría sagrada, entre otras, ¿no? Ok, después dice, otros autores piensan que dichos puntos serían de origen natural, producidos por corrientes subterráneas. O sea, varias propuestas, o sea, se están explicando por qué están alineados estos edificios a largas distancias, qué corre por ahí, ¿no? Entonces aquí vienen las propuestas. Mucha gente habla de corrientes subterráneas, ¿ok? O líneas espirituales de acceso y salida para toda clase de manifestaciones, incluso hasta este tipo de propuestas paranormales, ¿no? Hoy en día el trazado y las cartografías de estas líneas son usados por diversas corrientes religiosas o de pensamiento, ¿ok? La leyenda de estas líneas de poder empezaría en la Gran Bretaña. Los druidas llamaban a la energía de la tierra wyvern o wyvern para la creencia druida. Estas energías serían la manifestación misma de la vida sobre la tierra y el origen de su fertilidad. Entonces, volvamos a poner eso en perspectiva. Esto lo está escribiendo una mobiliaria de arquitectura. O sea, esto no lo encontramos en un sitio de esos como cuestionables. Es una compañía de arquitectura que toca varios temas, como les dijimos. O sea, te habla de geoenergías, cosmotelurismo, biohabitabilidad, geopatías. O sea, es el tipo de empresa que comparte este documento, ¿no? De ahí que, pues vale la pena a ver qué pueden decirnos, porque ellos lo usan en la práctica, ¿no? Algunos de sus lugares sagrados son Glastonbury o la Catedral de Chartres, erigida sobre un antiguo bosque sagrado de los celtas galos, el bosque de los Carnutes. De igual modo creían que estas energías cruzaban los cielos y el interior de la tierra, a modo de cauces energéticos que, en ciertos parajes concretos, daban una condición específicamente benéfica a la acción de las corrientes telúricas del subsuelo, y creaban allí un lugar privilegiado, que los druidas marcaban mediante menhires o dólmenes. Áreas culturales de estudio, por acá. Estas imágenes que son como mapas, ya los tratamos de abrir y no son así como que la resolución no es muy buena. Entonces ahí más o menos se ve un ejemplo, ¿no? Como las figuras geométricas que se forman, ¿no? Vamos acá continuando con la lectura. Dice, muchas culturas usan líneas rectas en sus caminos. En América del Sur, estas líneas generalmente se dirigen a las cimas de las montañas. Este mismo tipo de líneas conectan las antiguas pirámides mexicanas. Hoy en día las vías modernas se desvían alrededor de estas grandes pirámides. Estas mismas carreteras están construidas sobre los antiguos caminos originales que se dirigían hacia estos centros ceremoniales. Y hemos hablado en el tema de encontrar ciudades o estructuras antiguas que pareciera que construyeron encima. Cuando vamos a una ciudad, por ejemplo, acá, la ciudad de Washington, D.C., que es la capital de Estados Unidos, me queda como a 8 horas, la he visitado 2 veces. Y es increíble verla, digamos, desde la altura, así como han analizado ciudades como Buenos Aires, ¿no? Que ves las calles bien rectitas y toda esta estructura, ¿no? En inglés la palabra grid significa como la cuadrícula de cómo está construida. Entonces, pareciera que se respetan esas líneas sin importar la civilización que esté ahí y se construye encima respetando las líneas, ¿no? Entonces acá te están diciendo que antiguos caminos originales, que la verdad que sí nos resuena. Después dice, en Gran Bretaña se han trazado miles de líneas ley y los defensores de la teoría comenzaron a descubrirlas por todo el mundo, como Alemania y Australia. Fue así como el tema de Tartaria, ¿no? Que de repente alguien ve algo y después
lo encuentra en su ciudad y se dan cuenta que es como un modelo que han seguido muchas civilizaciones aún por lejos que estén de un punto geográfico a otro, ¿no? Después, como Alemania y Australia. En el continente americano, por ejemplo, especulan que una línea de poder conecta a Monk's Mound, un montículo artificial prehistórico situado en la ribera del Mississippi, con Mystery Hill, cerca de Salem del norte, el desierto de Mojave y el White Horse en Uffington, Inglaterra, y Sedona, Arizona. De hecho, hay muchos lugares acá en Estados Unidos que conocemos, que quizá en un futuro quizá podamos hacer videos de incluso pirámides que existen en Ohio, ¿no? Y un montón de como vestigios de que algo estuvo antes de que los europeos llegaran y se establecieran, ¿no? Entonces seguimos, dice, ciencias. Entre los investigadores recientes se encuentran Paul Devereux y John B. Carlson, quien en su libro Places of Power y Lodestone Compass afirman que algunos puntos de esas líneas poseen una energía magnética mayor que la intensidad geomagnética normal. Entonces hay un libro incluso de estas personas que afirman eso, ¿no? Poseen una energía magnética mayor. Además de que la gran variedad de sugerencias avanzadas que van desde lo físico hasta lo espiritual no pueden ser comprobadas por métodos científicos. O sea, al parecer hay evidencia de que esta energía geomagnética está ahí, pero al parecer no puede ser comprobado desde el plano de la ciencia oficial. Entonces, cuando pareciera que la ciencia y la física están limitados quizá a explicar cosas, y bueno, ese tipo de temas al parecer es uno de ellos. ¿Okay? Religión y creencias. En Inglaterra, donde comenzó este fenómeno social, existen por lo menos 400 líneas ley evidentes, ya identificadas con miles de conexiones. El mapeo de las líneas puede ser hecho tan simple como ver un mapa y sus líneas rectas entre los centros en las que cruza. Así pueden producirse un número ilimitado de líneas en un solo país, que es como estos centros o estructuras que llaman la atención dentro de la ciudad del que se está hablando, y todo como que calza con líneas rectas, ¿no? Una de las más populares líneas se llama la de St. Michael. Esta corre 400 millas, más o menos 643 kilómetros, y la de St. Mary, entre otras que cruzan varios países. En 1969, John Michael o Michel escribiría su libro The View Over Atlantis, en el cual exponía que las líneas ley, al igual que las grandes pirámides y demás monumentos, formaban parte de un antiguo sistema basado en geometría sagrada, el cual, una vez canalizado una sutil corriente dragón derivada del magnetismo polar sobre todo el mundo, ¿no? Después, de alguna forma, aún desconocida para nosotros en pleno siglo XXI, nuestros ancestros sabían perfectamente dónde construir esos monolitos, esas iglesias, y que además coincidieran en una línea recta, que también coincide con unos lugares casi perfectos para vivir, alejados de terremotos. Interesante. Alejados de terremotos, de protección, para indagar ese tema, ¿no? Ahora que hay tanto actividad sísmica, ¿no? De climas extremos, de hábitats hostiles, ¿no? Carlos, te estoy leyendo ahí, dices que habrá una conexión entre las líneas ley con aguas subterráneas. El artículo menciona eso al principio. Al parecer se propone, hay gente que propone, y se han hablado de energías subterráneas, pero no aguas subterráneas por ahora, hasta donde tengo entendido. Dice, algunos apuntan a los conocimientos del Saori para adivinar esos canales subterráneos que unirían un punto con otro. Lo cierto es que todo es un misterio aún. Eso es lo más fascinante de todo esto, ¿no? Un misterio aún. O sea, la gente ve evidencias aquí y allá, pero una explicación todavía como que no, que ojalá algún día podamos descubrir. Esos primitivos que entendía mejor el cielo estrellado, aquí nos está metiendo el cosmos, que muchos científicos de la NASA y que sabían perfectamente los mejores lugares para construir sus santuarios, eran muy inteligentes, no tengo duda de eso, no tenemos duda de eso. Y eso se ve perfectamente en un mapa de Europa lleno de líneas rectas entre los mencionados lugares de poder, ¿no? Y acá, no sé si leyeron o pusimos atención, yo quería hacer una pausa también de que se habla de que construían, ¿no? ¿Dónde construir? Ahora,
donde construir, quizá hubo una civilización original donde ya puso las marcas, ¿no? Y después las personas que escarbaban simplemente se daban cuenta que ahí tenían que, pues, erigir algo o dejarlo, quizá, ¿no? Eso también para ponerlo en perspectiva. Luego, muchas iglesias y catedrales fueron edificadas sobre monolitos. Y antiguas construcciones, lo acabamos de decir, se conservaban así aquellos lugares de poder que eligieron por algún motivo nuestros primitivos. Y qué interesante, esta palabra siempre apela o evoca como personas de bajo coeficiente intelectual, ¿no? Por lo menos la narrativa oficial quiere ponerlos así, pero más allá de primitivos, seguramente era gente que conocía muy bien su entorno, usaban su cerebro al máximo, ¿no? Dice, al día de hoy, cuando hacemos una ruta por los pueblos de España, vemos con sorpresa que esos lugares de poder donde hay un monolito, una ermita o una iglesia siguen transmitiéndonos algo especial. Algo que muchas veces casi no percibimos, pero que nos llena de energía. La espiritualidad del ser humano ha sido siempre una constante para elegir con acierto estos lugares. Lo más interesante es, como les dijimos, o sea, puede ser que ya originalmente los primeros marcaron y lograron identificarlas, ¿no? La ciencia y la arqueología nos muestra que posiblemente estaban en lo cierto. Entonces ya parte de la ciencia reconoce algo de esto, pero obviamente no lo dicen al 100%. Curiosamente, en España los que han realizado el Camino de Santiago saben muy bien de qué les hablo. Muchos afirman que este camino tan espiritual está directamente debajo de la Vía Láctea. Yo no he estado en España como para hacer la comprobación de cuál es la posición de la Vía Láctea durante la noche. Hemos hablado de la Vía Láctea en el sur y lo que es Mesoamérica. Sería interesante tal vez hacer algunas pruebas con Stellarium para después. Pero bueno, esa es una de las propuestas, ¿no? Esto puede ser espiritual, religioso, histórico y arqueológico. Vean todo el tipo de característica, ¿no?, de este fenómeno de la línea Ley. Pero sin duda alguna, y para entender de muchos, tiene mucho de ciencia. Esa ciencia que dominaban los primitivos. Y ya creo que ya voy entendiendo el autor. Te lo pone entre comillas, como cuando nosotros también ponemos cosas entre comillas, ¿no? Él sabe que probablemente ellos sabían mucho y que a día de hoy nuestros científicos siguen buscando con ahínco sus conocimientos. Entonces creo que ya podemos entender el tono del autor del artículo de esta compañía, volvemos a recordar, compañía inmobiliaria de arquitectura en España, que nos da este documento, ¿no? Y es interesante, por lo menos nosotros no nos habíamos encontrado una compañía que hace construcciones, ese tipo de cosas en la actualidad, que toma en cuenta todos estos temas, ¿no? Bueno, ahí terminamos ya con lo que es el documento, porque lo demás son comentarios que hace la gente. Esto lo dejamos en la descripción para aquellos que lo quieran leer. Entonces, esta compañía biohabitabilidad.es comparte el siguiente documento. Barcelona y las cúpulas. Vean que incluso el tamaño de esto no cubre toda mi pantalla porque se hizo en el 2012, cuando aún las pantallas no eran como alargadas todavía, sino que eran medio cuadraditas, ¿no? Una presentación en ese tamaño, ¿no? Entonces vamos a leer lo que comenta esta compañía, esta inmobiliaria, de un libro que no sabemos exactamente el año, pero creo que podría ser o catalán o francés, no lo sé. Ahí ustedes me pueden corregir los que saben. Memorias d'un ressuscitat. Entonces, no sé si esto suena francés o quizá catalán por ser de Cataluña, ¿no? Entonces están a hablar acá de extracto de la parte del libro, de este, y en la parte 2, las cúpulas vistas a vista de pájaro y su coincidencia con las líneas energéticas que pasan por la ciudad condal. Entonces el título es Barcelona y las cúpulas, ¿ok? De hecho le cambiamos el color porque el tono de la letra era muy claro como para no producir un contraste. Esperemos que se pueda entender. La distribución urbana de las cúpulas y parecidos por los distintos barrios de la ciudad responden por una parte a las características socioeconómicas de estas zonas, concentrándose en zonas de rentas altas y principalmente en las calles más representativas de Barcelona, el área de Eixample, Sant Gervasi, Avenida Diagonal, Passeig de Gràcia y Vía Augusta, entre otras. Ahí sí pronuncié mal los nombres, quizá algunos sean con esta tonalidad como catalán, ¿no? Después dice, esta recopilación y magníficos dibujos lo efectuó el doctor arquitecto Rafael Serra Forense,
que vivió entre 1941 y 2012, correspondiente a parte de lo publicado en el libro. Y acá está el nombre del libro, que igual lo buscamos y no encontramos nada o ninguna referencia en YouTube. Puede ser un libro que dejó de imprimirse o publicarse, pero aquellos que vivan por allá, por Barcelona y España, si nos están escuchando, sería interesante indagar más de este libro. Nos dicen que el señor murió en 2012, entonces podría ser que este libro se haya escrito cercano a este año, pero no encontramos el año de publicación del libro. La presentación sí es de 2012, ¿no? Vean que marcan los puntos ahí, nos van a explicar cómo, son los puntos como más importantes de edificaciones en Barcelona. ¿Ok? Luego, él hace unos dibujos así, como para representar, no hayan fotos al parecer, pero acá van la firma de los autores o del señor, quizá del doctor, para ejemplificar lo que él veía, ¿no? Las cúpulas ahí. Que después, otro dibujo más, 2011. Ok, entonces puede ser que este libro se escribió entre 2011 y 2012. Acá está la firma, ¿no? Otra ilustración, ahí vean. Parecen ilustraciones como muy sencillas, pero creo que él estaba tratando de dibujar lo que veía en la ciudad, ¿no? Después, acá, vamos a ver qué nos dice el texto. Las cúpulas, pequeñas cúpulas, minarates o minaretes, agujas, agujas, hemos hablado de esto muchísimo, ¿no? ¿Por qué agujas puntiagudas, ¿no? ¿Por qué antenas puntiagudas? Pináculos, torres, miradores, arriba, ¿no? Todos estos elementos tienen de común que están situados encima de los edificios, pero a ciencia cierta no conocemos qué es lo que hacen allí arriba. Entonces, qué interesante que este doctor se hacía la pregunta que ahora nos hacemos nosotros 11 años después con estos temas de Tartaria, ¿no? Él quizá no tenía ni eso en la cabeza, pero lo notó y lo plasmó en una pregunta. ¿Por qué hay miradores? ¿Por qué hay torres? ¿Por qué hay agujas? ¿Por qué hay cúpulas así, no? Muy interesante, me llamó mucho la atención cuando lo leímos por primera vez esta presentación. Después, acá una más. Los dibujos, al parecer, aunque no se ven así como perfectos, creo que dan una buena imagen o explican muy bien, plasman muy bien lo que él nos está tratando de decir. Son elementos decorativos, evidentemente, pero no están de una forma casual. Los encontramos en la línea del cielo skyline. Entonces, vean qué interesante. Este señor que fallece en 2012, hace estos dibujos por ahí de 2011. Él sabe que no están de una forma casual, tienen algún propósito. En este caso, concluimos que es algo energético, ¿no? Y claro, se ven decorativos porque quizá la narrativa oficial nos ha puesto a verlos de esa manera. Pero con este estudio que él está haciendo de la línea ley, él dice que no están ahí de forma casual, tienen un propósito, ¿no? Después, en ocasiones podemos dudar si son realmente bonitos estos adornos, o quizá también tengan una belleza escondida. Creo que es una pregunta válida que él formula como muchos de nosotros, pero que veía hace 11 años, ¿no? Quizá estaba adelantado a nuestra época, de alguna manera, así como pasa con muchos artistas, ¿no? Aquí hay otro más. Dice, en este cierto desorden, que en ocasiones parece reinar, se hace interesante el analizar o investigar los mismos. Entonces él está hablando de esa idea de que, ¿por qué hay tantas cúpulas por aquí, por allá, por allá? Pero a la hora de conectarlas, al parecer sí tienen algún sentido o tienen algún orden, ¿no? En medio del desorden. Después, las cúpulas y todas sus derivaciones inicialmente fueron diseñadas específicamente como elementos de ornamentación, lo cual nos estaba hablando, ¿no? Por lo menos es lo que nos han tratado de decir, ¿no? Que estas cúpulas, estas antenas, pues están ahí para adorno, ¿no? Pero creo que esta pregunta de que tenían otro propósito sigue como emergiendo, ¿no? Con esto y saber que alguien hace 11 años escribió de esto, pues es todavía más fascinante, ¿no? Después, las cúpulas son elementos muy urbanos, propias de grandes ciudades, por eso las encontramos en muchos sitios. Ven, ahí está la fecha, 2011. Marzo 2011. ¿Ok? Son los elementos propios y típicos de la arquitectura religiosa en determinadas fases de la historia. Como que cuentan una historia, digamos, de lo que ha pasado, ¿no? Según el autor. Igual, hemos incluso también propuesto el hecho de que las marcas estaban ahí en el suelo, ¿no? Y si no se ha eliminado algo para construir encima, qué sé yo, un centro comercial, como ha pasado en Nueva York, ha pasado eso, ¿no?
que ves fotos de hace 100 años y es un edificio, una edificación imponente, y ahora lo que hay ahí es un centro comercial. Completamente botaron todo, ¿no? Pero en otras partes sí se mantiene la estructura antigua, y eso de mantener quizás sea para poder aprovechar, ¿no? Ese uso del que pareciera que este autor nos está hablando de la línea ley o de la parte energética, ¿no? Pero también muy frecuente en la arquitectura civil representativa, como palacios, museos, bancos, estaciones centrales, ayuntamientos y otros edificios públicos. Básicamente lo que hemos apuntado en todo este tema de, obviamente le llamamos Tartaria, pero son los edificios que llaman la atención en nuestras ciudades, ¿no? Y vean que los está diciendo muy bien: palacios, museos, muchos bancos son edificaciones antiguas. De hecho, por acá hay uno donde yo vivo que cada vez que yo paso, oye, pero eso es un banco y es una edificación antigua usada como banco, ¿no? Estaciones centrales, como la de Nueva York, ¿verdad? De hecho, la de Kansas City que visitamos, también hicimos un video acá en el canal, que era como el centro de los trenes supuestamente en Estados Unidos, donde todos se encontraban de todas las dos costas y de todos los lugares, era como el centro del país. Ayuntamientos y otros edificios públicos, ¿no? Después, pero son mucho menos frecuentes en edificios civiles de viviendas, el hecho que hace más sorprendente el caso de Barcelona, donde predominan claramente las cúpulas o similares en estos tipos de construcciones y son unos elementos bastante numerosos dentro de la ciudad. Entonces, al parecer en Barcelona hay muchas cúpulas, o sea, como que llaman la atención, pero aquellos que obviamente prestan atención, la cantidad enorme de cúpulas que hay en Barcelona. Vamos a ver el siguiente. Dice: la arquitectura popular es la que está realizada por el pueblo y que corresponden a sus necesidades y valores. Él está aquí poniendo la cita de alguien, ¿no? Igual esta cita pues no dice mucho, ¿no? La arquitectura popular realizada por el pueblo, ¿realmente la ha hecho el pueblo? ¿O son familias adineradas de años? Por ejemplo, yo voy a Costa Rica, que es de donde soy, ahorita radico en Estados Unidos, pero cuando investigo una cuadra donde hay un edificio de este tipo, ¿no? Vas al registro civil y te das cuenta que es una familia donde han sido pues presidentes y políticos por generaciones esa familia, ¿no? Entonces, ellos son los dueños de ese terreno, ¿no? O de ese pedazo. ¿Cómo llegó a sus manos, verdad? La pregunta. Entonces, esto de pueblo como que no me resuena mucho, pero bueno, ahí está. Necesidades y valores. Dice: la época de las cúpulas coincide con épocas de burguesía poderosa, con personajes de gran poder económico y sin las limitaciones o barreras de las capas dominantes de la nobleza en Barcelona, hablando de Barcelona, aunque eso lo podemos ver en nuestros países también, ¿no? Como les estaba contando, si uno va y trata de ver los linajes de los dueños de ciertos lugares que tienen edificaciones en sus países, no me sorprendería darnos cuenta que son familias que tienen años de ser descendientes y que están metidos en todo esto de política y gobierno y etcétera, ¿no? Pero vean las ilustraciones, la verdad que me llaman mucho la atención, bien hechas, o sea, a lápiz, muy representativas y muy bien explicadas, ¿no? Esta acá es de abril de 2011, ¿no? Ahí está con la antena. Después, este pequeño muestrario no pretende de ninguna manera ser exhaustivo. Ok, nada más así como por encima. Las representadas nos transmiten un mensaje de fuerte sensibilidad estética y cargada al mismo tiempo de simbolismo, ¿no? Okay, entonces ahí nos aclara que lo está mencionando como para darnos nada más la idea, y si nos gusta indagar más, pues podemos indagar más, ¿no? Está acá del 4 de febrero de 2011, con colores incluso, ¿no? Y ahí está la antenita arriba, vemos una esferita allá arriba también. Cosas que hemos hablado ya con fotos también. Ahora el dibujo pues nos recuerda a ese tipo de cosas, ¿no? Acá hicieron esto, creo que sacaron una foto de tipo Google Earth, si acá estaba en Google Earth, y trataron de alinear todo lo que pudieron en línea recta, ¿no? Y ahorita nos van a explicar esta parte. La verdad que no, bueno, traté de entenderla bien, pero igual queda un poco confusa. Sin embargo, si se pudiera uno conseguir el libro, tal vez podríamos aclararlo más. Pero acá están algunas líneas de este punto central, ¿no? La imagen anterior nos muestra algunas de las líneas energéticas, líneas ley más importantes que cruzan Barcelona. Ok, no sé si son las amarillas o las color rosa, ¿no? Quizás sí, la rosa por de alguna manera diferenciarla de algo. Dice: independientemente que también pasen
por la ubicación de iglesias o catedrales o por la Sagrada Familia, da la circunstancia que muchas de las cúpulas que hemos visto en el trabajo presentado por el doctor arquitecto Rafael Sierra, o Serra, muchas de las mismas u otros elementos destacados están en la vertical de estas líneas energéticas. Ok, serán las verticales las que van para abajo, yo creo, ¿no? No las que van horizontales, probablemente. Ok. Igual dejaremos este documento para aquellos que quieran verlo, ¿no? Entonces él pone esta pregunta: ¿es una casualidad? ¿Las construyeron solo como elementos decorativos? Ya está, lo hemos formulado antes también, ¿no? Hay un propósito en la construcción de estos objetos, ¿no? De estas partes de las edificaciones, ¿no? Las construyeron pensando que así podrían potenciar las energías de las mismas y asegurarse un bienestar general de la vivienda o edificio. Y es que es interesante, hemos visto muchos casos en que estas edificaciones, sismo o temblor o terremoto que pasen, no se caen. Entonces no sé si es un asunto de que, bueno, primero podría ser que no las pueden botar así de fácil, o prefieren mantenerlas en su estado lo más original posible porque ya que no se pudieron botar por demolición o tipo de cosas, entonces es mejor adornarlas y dejarlas ahí porque seguramente no pueden botarse así de fácil. Tenemos un caso en Costa Rica de una biblioteca que fue derribada cada vez que voy a San José. No pudieron botar como el muro, es como el muro queda a la mitad, como a la altura del pecho de uno, y nunca botaron esa parte, pero todo lo demás de arriba sí, ¿no? Entonces siempre queda la pregunta, ¿por qué no? O sea, si hicieron demolición, ¿por qué no demolieron todo el edificio, no? Creo que son fotos de obviamente entre comillas satelitales de Google Earth, porque estamos viendo que no se ven así como que muy fotogénicas, pero muy producidas por computadora. Aquí tenemos, creo que esta debe ser la Sagrada Familia, la que está acá. Ok, después fotos así, ¿no? Ahí está la Sagrada Familia. Muy de Google Earth, así como acercamientos que uno hace. Por acá otra más. No sé el nombre de esta edificación. Si sos de Barcelona o estás familiarizado ahí, puedes comentar si quisieras en los comentarios después. Ven esta acá. Después una más. Todas son fotos que se pusieron como para ilustrar lo que acabamos de leer, ¿no? Si como pueden ver acá, eso se ve de que es como de acá en la esquina de Google Earth. Ok. Y después vamos a ver esta de acá. Sí, quizás son, digamos, fotos arregladas con la parte por computadora, pero que quizás son una unión, ¿no? Porque vean cómo se ve aquí el árbol como muy... El trazo se ve como muy computarizado, ¿no? Pero ahí se ve. De repente el techo se ve así desde arriba. Vean esta cúpula interesante. Llama mucho la atención. Muy diferente al estilo del edificio, ¿no? O de los edificios. Después, acá desde arriba, este sí se ve como un techo más restaurado. Ven las cúpulas ahí, o torres, no sé, y acá se ve esta de acá. No logramos ver, pero pareciera que también tiene una antenita allá arriba. Ok, después más, este tipo torre acá. Acá no sé si es otra iglesia más de Barcelona. Pero esta, pareciera que la torre acá está incompleta, ¿no? Ven acá que está más completa. Columnas, todo eso se ve muy bien. Ok, después, sí, ven que es como una combinación entre quizá una foto o una composición por computadora lo más real que se pueda, ¿no? Pero vean que los árboles se ven muy digitalizados, ¿no? Después, este tipo de terminaciones de calle lo hemos visto en otras ciudades. De hecho, en Costa Rica tenemos una parecida así, ¿no? Y siempre una que se levanta acá. Bueno, ahí está. Muy interesante esto. Vean esta cupulita por acá. Otra más por acá. Como les dijimos, este documento está ahí. Ustedes si quieren pueden sacar sus propias conclusiones. Lo estamos compartiendo así. Hay bastante variedad, ¿no? Vean acá esta parte. Y acá. Si nosotros notamos que quizá eran computarizadas porque las calles se ven sin carros y sin personas, ¿no? Entonces puede ser que alguien le pidió a una inteligencia artificial hace 11 años crearte todo esto, computarizarlo de alguna manera, ¿no? Pero quizás se respete la forma. Hay los que son de Barcelona y pueden confirmar que esos edificios se asemejan a los que están mostrando estas fotos, sería pues genial, ¿no? Después, vean esta parte muy a lo Gaudí, ¿no? Los que han estado en Barcelona. Yo estuve en Barcelona hace, de hecho, por ahí del 2012.
Miran, en los tiempos de este libro, por cierto, no, o sea, en aquel momento que estaba yo pensando de todo esto que ya sabemos de arquitectura, lo ignoré por completo, ¿no? Pero sí recuerdo de Gaudí, que era un artista que pues hacía estas figuras, ¿no? Muy óseas, como tipo aquellos huesos óseos que compartimos en el video, que tienen formas como si fueran de estructuras, pero a nivel micro, ¿no? Ok, entonces por acá, otro más. Vean ese tipo de torres. Una cupulita por acá quizá, forma triangular. Y está de más. O sea, es un documento bastante completo en el sentido que la persona que lo hace o la compañía pues tratan de ejemplificar todo esto que en el libro se está hablando, ¿no? Ok, después tenemos esta más. Vemos muchos estilos diferentes de torres y no sé si esto llamarle cupulita pequeña, ¿no? Pero según los dibujos que vimos, son de estas las que él estaba dibujando, ¿no? Así pequeñas. No como las que conocemos de una iglesia que son grandotas, pero que una torre termine así de forma como cónica, pero no completamente como con una como curviada. Quizá eso sea lo que se referían en el libro, ¿no? Después, una más por acá, esta de acá. Esta sí se ve antigua. Ven el color así como de desgaste. Me recuerda mucho la mansión que visitamos por acá en Carolina del Norte, con ese color, ¿no? Ven acá una más. Acá se ve dos estilos de edificación. Ven esto, se ve muy turco, ¿no? O como por ahí cuando hemos visto edificaciones orientales de Turquía. O sea, nos recuerda un poco a Turquía, ¿no? Ven ahí como la curva del techo, otra más. Y ven ahí la torrecita, la cúpula sería, ¿no? Edificios de bastantes pisos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pisos al menos. Muy posiblemente sótano también. Ok, después. Esta sí es como iglesia, ¿no? Una cúpula grande. En medio de edificios muy modernos, ¿no? Ven el contraste, ¿no? Por acá más, estas dos me parece. Un edificio que se ve muy antiguo. Que se ha tratado quizá de mantener, ¿no? Ok, después. Creo que es este. Esta una más. Ven ahí obviamente la cruz. Torrecita. Y bueno. Todo esto al parecer es de Barcelona. Ahí está. Esta es la compañía que le estamos hablando. Se llama Biohabitabilidad, Espacios en Armonía. O sea, nos llama la atención, volvemos acá, que esta compañía que se encarga de arquitectura tenga este conocimiento. Y vamos a indagar más en esos temas, porque acá nos están hablando, como les dijimos al principio, geoenergías. Te hablan de todos estos temas: líneas Hartmann, líneas Curry, fallas tectónicas, tierra, aguas subterráneas, mapamundi de las aguas, búsqueda del agua, cosmotelurismo. Esto nos va, de verdad que vamos a indagar porque está muy interesante que te hablan del cosmo, ¿no? Líneas Hard Dreams, línea Lake, que es la que estamos leyendo, puntos energéticos. O sea, todo esto no son la única propuesta, hay otras, ¿no? Después te hablan aquí de biohabitabilidad, geopatías, empresas, testimonios y todo esto. Estos links los dejaremos en la descripción para aquellos. De hecho, esto fue compartido por una gran suscriptora que tiene años de seguirnos de ahí del área de Cataluña, que le agradecemos muchísimo. Y pues teníamos que compartir esta información, ¿no? Porque la verdad que tiene mucho que decir y de verdad que nos sorprende. Entonces volvemos aquí a la miniatura. Pero bueno, muchísimas gracias por todos ustedes que se conectaron hoy. Si llegaste al video y lo estás viendo en diferido, igual te agradecemos muchísimo. Dándole like, suscribiéndote, compartiendo el video, de verdad que nos ayuda. Y si puedes comentar, nos ayuda también con el algoritmo, ya que estamos en esta lucha de que los videos se recomienden, ¿no? Y que la gente llegue y pues conozca de los temas que compartimos acá en el canal. Pero bueno, por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Buenas noches.